amigos, ¿cómo están? Jueves 31 de marzo del 2022. Bienvenidos a la primera emisión de Noticias 7. Gracias a quienes nos sintonizan a través de las redes sociales. Saludamos a nuestros compañeros que ya se encuentran aquí en nuestra mesa de trabajo. Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? Andrea, bienvenida. Dura la jornada que tuviste en Esmeraldas, ¿verdad? Felicitaciones por esa cobertura, estuvo realmente maravillosa. Pero ahora vamos a cambiar de tema, vamos a hablar qué es lo que ha sucedido en el Ejecutivo y los cambios que se están dando, sobre todo en el tema del Ministerio de Gobierno. ¿Qué tal, Vero, Byron, Lautaro, amigos televidentes? Muy buenos días. Así es, una dura jornada en Esmeraldas tras el sismo sentido el día sábado. Pero evidentemente ahora nosotros tenemos la agenda para contarles a ustedes, amigos televidentes, lo que ocurre en el Ejecutivo. El día de ayer hubo algunos cambios en el gabinete a propósito de la división del Ministerio de Gobierno. Les tenemos los detalles. Efectivamente, vamos a conocer cuál es la competencia ahora de este ministerio que se ha separado en dos. Lautaro, muy buenos días. Tú nos tienes también cuáles son las reacciones dentro de la Asamblea en otro tema, referente a esta comisión que se va a crear para evaluar a los miembros del CAL. Buenos días. Andrea, Byron, amigos televidentes, les vamos a contar lo que se puede suceder mañana. Va a ser un día crucial porque hay una moción para crear una comisión multipartidista que evaluaría el CAL y eso podría desencadenar en la salida del actual presidente de la Asamblea, Guadalupe Llori. Más adelante vamos a explicarles de qué se trata esto. Correcto, muchísimas gracias, Byron. Muy buenos días. También tendremos importantes entrevistas en esta mañana. Hola, Verónica, Andrea, Lautaro, televidentes, gracias por acompañarnos. Pues sí, estará en esta mesa de trabajo en directo el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Hernán Ulloa. Con él hablaremos sobre los concursos. El primero que se espera con ansias es la renovación del nuevo Contralor del Estado, pero también estará la politóloga desde Guayaquil, Ariana Tanca Maquiavelo. Con ella hablaremos de la pertinencia o no de la muerte cruzada como una figura constitucional en esta crisis de gobernabilidad. Pero queremos anunciarles, y atención a quienes están trasladándose a esta hora por el noroccidente de Pichincha, hay un cierre de la vía Nanegalito-Calacalío, Calacalí-Nanegalito, en el kilómetro 42 hasta el 50, más o menos. Ha habido un deslave esta madrugada, se lo contaremos más adelante. Vamos enseguida entonces, amigos televidentes, con los titulares para esta mañana. Nuevos cambios en el gabinete. El ministro de Gestión de la Política es Francisco Jiménez y el general Patricio Rosero como ministro del Interior y Seguridad. Se mantiene la conflictividad en la Asamblea Nacional. Nuevamente no sesionó el Pleno y hay voces que requieren apelar la presidencia de Guadalupe Llori. El invierno castiga duro y con fuerza a varias regiones. El norte y centro de Manabí con inundaciones en varias ciudades y daños en la vía que une a Santo Domingo. Entre tanto, siguen las tareas de remoción en la zona de Molleturo, en la vía Cuenca. Bien, vamos a conversar entonces sobre qué es lo que está sucediendo en el Ejecutivo, Andrea. Así es, ¿cómo estás, Vero? Como les habíamos comentado ya, antecedentes, amigos televidentes, lo que realizó ayer el Ejecutivo es que a través de unos decretos el presidente dividió el Ministerio de Gobierno en dos. En el Ministerio del Interior, que se va a encargar específicamente de la seguridad ciudadana, pero también en el Ministerio de Política y Gobernabilidad, que se va a hacer cargo Francisco Jiménez, que era uno de los asambleístas por el movimiento Creo, que sale de su curul para hacerse cargo de esta función ya del Estado. Lo que ha dicho ayer el presidente Guillermo Lasso es que lo que quieren es tender puentes. Lo que quieren con este ministerio, este nuevo ministerio, es hacer que se genere este espacio de diálogo entre la Asamblea Nacional, entre los GATS, entre algunas otras funciones del Estado junto con el Gobierno Nacional. Y también que sea Patricio Carrillo, quien fue comandante de la Policía Nacional, el que se haga cargo del Ministerio del Interior para darle prioridad también a la ciudadanía en temas de seguridad. Recordemos también que esto se produce luego de la renuncia de Alexandra Vela, que era la ministra de Gobierno. Ella salió, presentó su carta de renuncia por temas políticos en estos días. Y ahora el viceministerio del Interior se convierte en un ministerio, asume todas las competencias. Tengo datos sobre todo sobre cómo ha sido este proceso del cambio de nombre del Ministerio de Gobierno, que es algo que viene de hace mucho tiempo. Le cuento a la gente, el Ministerio de Gobierno nació en 1830, cuando nació el Ecuador, se llamaba el Ministerio del Interior y de lo Exterior. Luego con Eloy Alfaro se convirtió en Ministerio del Interior y de la Policía. En 1935 se hizo Ministerio de Gobierno. En 2007 con Rafael Correa se separó otra vez, Ministerio del Interior,
Secretaría de la Coordinación de la Política. Con Lenín Moreno se vuelve a juntar y ahora el presidente Lasso vuelve a separar tanto el interior, que va a ser la policía, como lo ha dicho Andrea, y el de gobierno, que es el tema de la asamblea, y lo que hemos comentado de poder tener ese puente que justamente ha dicho mi compañera. Recordemos también que esta cartera de Estado es una de las que tradicionalmente más cambios tiene. En la mayoría de gobiernos hay entre 3 a 4 ministros del gobierno o del interior, como usted quiera llamarlo, que renuncian por diferentes temas. En este caso ya tenemos al tercer ministro, porque recordemos que César Monge salió por temas de salud y ahora Alexandra Vela renuncia por voluntad propia. Un dato que es relevante comentarlo es que Francisco Jiménez Buendía pertenecía a la agrupación Ruptura de los 25, cuando comenzaron su actividad política hace más o menos unos 15 años, luego se separó por diferencias ideológicas y finalmente estuvo en la tienda del oficialismo en Creo, donde fue candidato por la provincia de Guayas y ya sabemos cómo ha sido su experiencia parlamentaria, pero realmente es un político bastante joven y lo que se espera que sea ese nexo que no existió antes entre el Ejecutivo y el Legislativo, que en un principio era César Monge, el fallecido ministro de Gobierno y que también fue legislador, no lo ejerció porque fue inmediatamente posicionado, pero lo que se busca es este puente entre el Gobierno y el Ejecutivo para darle viabilidad a los proyectos del presidente de la República y en términos generales una gobernabilidad más sana. Importante. ¿Qué les parece ahora, amigos, si nos vamos con la nota que les hemos preparado para conocer un poco más a detalle de qué ha dicho el presidente dado estos decretos y esta separación del ministerio? El presidente Guillermo Lasso, a través de decretos ejecutivos, escindió el Ministerio de Gobierno, es decir, separó la gestión política de la de seguridad. En el evento que se llevó a cabo este 30 de marzo en Carondelet, se designó para ser titulares de estas dos carteras de Estado a Francisco Jiménez y el general en servicio pasivo Patricio Carrillo. A decir del primer mandatario, el Ministerio de Gobierno se dedicará a tareas de gestión política y de relación de gobierno central con otras áreas del Estado ecuatoriano como los GATS, la Asamblea Nacional y demás instituciones. El doctor Francisco Jiménez Sánchez será el encargado desde el Ministerio de Gobierno de encontrar las vías más idóneas para concretar varios objetivos políticos, no de este gobierno, sino del interés nacional. Por otro lado, y además de agradecer la gestión de Alexandra Vela al frente de la institución, explicó que el nuevo Ministerio del Interior se enfocará en su misión de garantizar la seguridad pública. Si bien en los últimos meses hemos alcanzado significativos avances en seguridad, como por ejemplo la ausencia de incidentes mayores en las cárceles del país, o las cifras récord de estupefacientes que se han decomisado, debemos hacer aún más para seguir garantizando la seguridad pública. Andrea Orbe, Noticias 7. Pero para conocer más a profundidad sobre los perfiles de los nuevos titulares de estas dos carteras de Estado, nosotros les tenemos ya aquí algún resumen de lo que ellos han realizado. Francisco Jiménez no es un político nuevo, ya lo habíamos conversado. En 2008 fue subsecretario de Desarrollo Organizacional. Antes de eso también fue secretario en el Tribunal Contencioso Electoral. Además, en el 2008 se volvió gobernador de la provincia del Guayas. En 2021 y hasta la fecha fue asambleísta por Guayas. Además de esto, hay que decir que él también fue candidato a la alcaldía de Guayaquil por el movimiento Creo, y el presidente ha dado también su referencia respecto de Francisco Jiménez. Ha dicho que incluso lo conoció en 2014 cuando se estaba tratando la socialización de las enmiendas para una posible reelección indefinida. Además, tenemos aquí a Patricio Carrillo. Patricio Carrillo va a ser el nuevo encargado del Ministerio del Interior, como ya lo habíamos comentado, y él tiene más de 34 años de servicio en la Policía Nacional. Desde 2007, que fue jefe de operaciones del Comando Provincial, hasta 2020, que llegó a ser director general de operaciones, y evidentemente en enero, cuando reemplazó a Tanya Varela en la comandancia de la Policía Nacional. Así que, como lo había dicho el presidente Guillermo Lasso el día de ayer en Carondelet, cuando hizo la posesión de estas dos nuevas autoridades, tienen mucha confianza de que cada uno en lo suyo
tenga buenos resultados con el fin de apoyar también a la ciudadanía en el tema de seguridad, pero también de tender estos puentes de diálogo con la Asamblea Nacional, que digamos es una de las funciones del Estado que ha tenido en los últimos días algunos inconvenientes. Justamente, y este proceso de escindir a un ministerio, de dividirlo, como ya lo hemos explicado, se lo hace mediante decreto ejecutivo. Y el proceso para que ya entre en funciones completamente y en autonomía este nuevo Ministerio del Interior es de 120 días, es decir, 4 meses, desde que se firmó el decreto, que fue ayer, 30 de abril, 120 días más para que ya pueda estar perfecto y completo y este Ministerio del Interior funcione completamente con todo lo que implica la independencia económicamente hablando. Dos aspectos importantísimos. Por un lado, la gobernabilidad y por otro lado, la seguridad ciudadana que tanto nos preocupa a todos los ecuatorianos hoy por hoy. En otro tema, amigos, las 5 bancadas legislativas buscan llegar a consensos en medio de una crisis que afronta la Asamblea. Para este viernes está convocado el Pleno para una nueva jornada. Bye. Sesión por falta de garantías. Luego de la agitada sesión de este martes en el Pleno de la Asamblea, los legisladores de todas las bancadas apelan a la conciliación y al diálogo. O resolvemos esto o al final del día la institucionalidad se pierde. Lo que necesitamos es doblar los esfuerzos de diálogo. Por ello, los 5 coordinadores de bloque adelantan conversaciones. Hay una reunión importante, se decida ya salir de forma institucional de esta crisis. El resultado de estos diálogos, dicen, se conocerá en el Pleno, pero hay quienes insisten en que es necesario evaluar al Consejo de la Administración Legislativa. El que nada debe, nada teme. Yo soy miembro del CAL y no tengo miedo que me evalúen. El nombrar una comisión que no necesariamente sea para evaluar lo que está haciendo el CAL, sino sea para mañana tomarse quizá la presidencia o el CAL, sí es un proceso de desestabilización. Este viernes se retomará el Pleno 766, suspendido entre incidentes tras la apelación a la presidencia el pasado 24 de febrero. Mientras tanto, el nombramiento del hasta hoy asambleísta Francisco Jiménez como ministro encargado del Frente Político es bien acogido en el Parlamento. Creo que puede ser positivo para el Ecuador. Esperamos de que el nuevo ministro, que conoce las dinámicas de la Asamblea Nacional, sea la persona que pueda justamente restablecer este vínculo. Carolina Basante, Noticias 7. Lo cierto es que las comisiones legislativas sí se han reunido. De hecho, ayer la Comisión de Fiscalización emitió un informe sobre el famoso caso Petrochina, que además ya hay algunas presunciones de irregularidades en la compra de petróleo, mejor dicho, ese canje de petróleo por deuda pública, pero la Asamblea Nacional, como bien lo había dicho Lautaro, tiene previsto volverse a reinstalar o pretende volverse a reinstalar y tomar la sesión del día sábado anterior, que como recordemos tenían, entre otros temas, debatir, por ejemplo, el primer informe de la ley de uso progresivo de la fuerza, entre otras, pero esa es la más relevante y que los ciudadanos y el gobierno están esperando. Un año tiene la ley y aún no llega ni siquiera el primer debate, y es un poco lo que la opinión pública está esperando, que haya efectivamente pues la voluntad política de juntarse, pero como ha sido apelada a la presidencia de la señora Yori, está en esa pugna con la creación de esta famosa comisión para evaluar o para, en principio, hacer una comisión de investigación para los asambleístas que han sido acusados de corrupción. Lo cierto es que no hay una claridad si van a sesionar o no, y ya vamos a jueves. Y es que hay una moción de apelación que se ha presentado en 2 ocasiones por asambleístas de las bancadas de oposición, en este caso de UNES, de Pachacutic, pidiendo que Yori abandone la presidencia. Lo que ha dicho la presidenta legislativa es, ok, si ustedes quieren, tienen que hacer plantear una moción, pero por escrito, formal, pidiendo un cambio de orden del día, no decir, levanto la mano y pido esto. Ese es el problema, que los asambleístas de oposición dicen que la señora Yori está aferrándose al cargo y no quiere permitirles este proceso de esta comisión, que legalmente podría analizar no solamente lo de ella, sino lo de todo el CAL. Se cree que incluso Pachacutic, que es el movimiento legislativo del que Yori pertenece, también está apoyando. Según lo que se dijo ayer por parte de ciertos asambleístas de Pachacutic, los denominados rebeldes, quieren y apoyarán esta moción que va a presentar mañana UNES, que por eso le hemos dicho a la gente que es crucial, porque ya va a haber una presentación en el orden del día para tramitar este tema, y si tiene los votos necesarios, que calculamos podría suceder así, se crearía esta comisión que en un tiempo respectivo podrá analizar todo y emitir un informe que luego el Pleno tendrá que decidir si lo acoge o no, y podría desencadenar en la salida de la presidenta de la Asamblea, quien en pocas semanas cumple ya
un año en el cargo. Yo creo que hay que comentar muchísimo sobre lo que ocurrirá en la Asamblea Nacional y lo que ocurrió también el día de ayer, a propósito de lo que les habíamos comentado sobre esta división del Ministerio del Interior y del Ministerio de la Gestión de la Política. También ya ha habido pronunciamientos de parte de varias bancadas, la oposición, Partido Social Cristiano, UNES e incluso la Izquierda Democrática han apoyado este acercamiento que podrían tener con Francisco Jiménez. Han visto con buenos ojos que se haya puesto en este cargo al ex asambleísta, pero también la izquierda, digamos, Pachacutic, aún son más escuetos en decir que van a poder tender diálogos, evidentemente por las denuncias que el presidente ha puesto en semanas pasadas. Pero ¿qué es lo que ocurrirá? Como lo han dicho mis compañeros, el día de mañana. Mañana ya se ha convocado a la sesión del Pleno. Esta sesión de Pleno 766 ha tenido varios incidentes. La primera vez, como ustedes recordarán, incluso hubo un apagón, se les apagó las luces en el Pleno para que no se pudiera debatir esta moción que habían puesto de crear la comisión multipartidistas. Lo que ocurrió el sábado es que no se llenó el quórum, o digamos no se completó el quórum para poder instalar la sesión, y esto porque los asambleístas de la oposición decían que no se podía llamar de manera virtual. ¿Por qué? Porque tienen miedo de que se les apague los micrófonos cuando estén conversando, etcétera, etcétera. Así que ahora ya ha dado la presidenta Guadalupe Llori paso abierto para convocar a esta nueva sesión, lo que ha dicho también el día de ayer. Ayer se estaba discutiendo en el CAL que se enviara un receso legislativo. Iba a ser propuesto por la misma presidenta Guadalupe Llori, pero luego reculó y esto no hubo esta propuesta dentro del CAL. Así que el día de mañana vamos a ver qué es lo que ocurre. La oposición necesitaría alrededor de 70 votos para poder aprobar que se cree esta comisión multipartidista que podría, como ya lo han dicho, desencadenar en que la presidenta de la Asamblea ya no sea Guadalupe Llori. Y la pregunta es si es que van a lograr tener esa votación. Estaremos pendientes entonces qué sucede en el legislativo. En otro tema, amigos televidentes, todavía hay familias aisladas luego de 3 días de deslave en la parroquia Sayausí. Esto es a las afueras de Cuenca, en la vía Moyaturo. El ministro de Obras Públicas y también la prefectura del sector trabajan con maquinaria para habilitar la carretera, aunque al momento hay solamente una salida para la entrega de ayuda a los damnificados. Este es un problema. Veamos. Este 30 de marzo fue habilitado un carril para la circulación vehicular de quienes habitan o trabajaban en la zona de Sayausí, en las afueras de Cuenca, tras 3 días de incomunicación por el deslave de la vía. Habilitar este carril ha permitido la entrega de raciones alimenticias y otras ayudas básicas que entregan algunos ciudadanos. El alcalde Pedro Palacio dijo que este será para enviar ayuda a quienes más lo necesitan. 9 máquinas entre retroexcavadoras y volquetes han permitido desalojar cerca de 5.000 metros cúbicos de material. El METOP y un contratista privado estabilizan el kilómetro 49 de la carretera Cuenca-Moyaturo, la más afectada. Sobre las causas del aluvión, el municipio de Cuenca y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas tienen una coincidencia. El alcalde ha dicho que estos fenómenos tienen más que ver con temas naturales y no necesariamente por la mano del hombre. Byron Galarza, Noticias 7. Y bien, efectivamente la situación no solamente en Cuenca, sino en otras zonas del país por el crudo invierno. La estación invernal está no solamente dañando la infraestructura vial, como hemos visto, sino lamentablemente también la pérdida humana. En Cuenca son 4 los fallecidos y aún sigue cerrada la vía. Ayer comenzábamos con el alcalde Pedro Palacio y nos decía que lo que se ha abierto es una especie de corredor humanitario. ¿En qué consiste? En entregar ayuda, asistencia, avituallamiento, alimentos, agua a algunas familias que están todavía allí en medio del lodo. 5.000 metros cúbicos de material pétreo se han retirado de esa zona que está a 11 kilómetros de Cuenca, está muy cerca y que lamentablemente todavía no está habilitada. Es la vía que conduce desde Cuenca hacia Moyaturo y de Moyaturo, por supuesto, se baja la costa hacia Guayas. Efectivamente, y ayer también el alcalde de Cuenca hizo una precisión, Byron y amigos televidentes, que ellos han llegado ya a cubrir casi un 80% de las labores y que esperan en este momento que el Ministerio de Obras Públicas sea la entidad del gobierno y la autoridad que se haga cargo de esta situación y que se trabajará de manera interinstitucional, que es muy importante rescatar. El problema es efectivamente el tema de este periodo invernal tan fuerte. De hecho, en el último reporte del INAMI, que lo tengo por aquí, dicen que van a persistir las precipitaciones en Esmeraldas, en parte de Manabí y en sectores puntuales de los ríos y Guayas. Lo mismo que se vienen tormentas eléctricas
hacia la Amazonía, hacia el norte de la Amazonía, las provincias de Sucumbíos, de Orellana. Esto implica que puede haber nuevos desbordamientos de ríos y por ende afectaciones a la población. Entonces es importante que usted, si vive en provincia, en sectores rurales, tenga mucho cuidado y sobre todo aléjese de zonas que podrían provocar problemas como inundaciones, vías, porque esto puede generar bastantes inconvenientes, como ya lo hemos visto, sobre todo en Azuay y también en Puerto Viejo y en otras partes de Manabí. Ya lo había dicho Vero el día de ayer, nosotros estuvimos conversando aquí en Noticias 7 sobre este tema de las vías y el alcalde de Cuenca nos comentó varias situaciones que ocurren dentro de esa ciudad. Nosotros tenemos un directo, veamos qué es lo que dijo el día de ayer. 4 derrumbos en la zona. El mismo día domingo logramos despejar el número 1, el día lunes el número 3 y el número 4 y el día de hoy temprano el número 2, que es el más complicado. Aquí quiero aclarar algo. La intervención ha sido del municipio de Cuenca. El 90% de la maquinaria que se activó desde el día domingo es del municipio, de obras públicas municipales. 3 máquinas, estas son, bueno, ha ido variando, entre 23, 33 máquinas del municipio. Lo cierto es que a esta hora de la mañana, 7:21, está cerrada la vía Cala-Calila-Negalito en el kilómetro 42. Hubo un derrumbe ayer en la noche y esta mañana continúa parcialmente cerrada la vía. Es un peligro para los transeúntes y sobre todo los vehículos. La prefectura ha hecho un comunicado de prensa donde manifiesta que efectivamente la vía está cerrada y que se retomarán los trabajos para tratar de habilitar la vía, por lo menos un carril. Pero lamentablemente este no es el único cierre entre la provincia de Pichincha y la costa ecuatoriana, porque también hay novedades en el otro eje vial. Andrea. Así es, hace 21 minutos aproximadamente ya se había informado desde la prefectura que la vía Aloac-Santo Domingo también se encuentra cerrada debido a varios deslizamientos de tierra, así que tienen que tener precaución. Ni la vía Cala-Calila Independencia está habilitada, tampoco la vía Aloac-Santo Domingo a esta hora, 7:22 de la mañana. Y ese es un problema porque lo que había dicho la prefectura es que si usted no puede ir por la de Cala-Cali, utilice la de Aloac, pero como ya hemos visto de última hora, está cerrada también. Recordemos que ya hay maquinaria de la prefectura que está en el lugar removiendo los escombros. Se esperaría que en las próximas horas puedan habilitar parcialmente el paso. Generalmente lo que hacen es que en la noche cierran completamente y en el día tratan de que la gente se movilice, obviamente con mucha precaución. Si empieza a llover es mejor no transitar por allí porque evidentemente hay más deslaves, así que es lo que les tenemos en este momento de última hora. Usted tiene que leer diario El Telégrafo para conocer cuál es el estado de las vías que vamos a ir monitoreando en el transcurso del día. Muy bien, así es, muy buena la cuña comercial. Ahora, es importante también destacar aquí, amigos y amigos televidentes, sobre todo, que ya el tema de las vías ya no tiene solución. Es decir, ya no existe un mantenimiento que pueda ser operativo para que se pueda solucionar este problema, sino una verdadera reconstrucción de las vías. Ayer fue interesante hablar con el alcalde de Cuenca, sobre todo en el tema financiero, ya que ellos han receptado muchos recursos por parte de organismos multilaterales y esperamos entonces que estas obras comiencen desde cero, que se analice técnicamente cuál es el problema y que se dé el trabajo pertinente. Ahora vamos a cambiar de tema, amigos televidentes. Este jueves 31 de marzo, rindiendo homenaje a la Semana Santa, se va a presentar el concierto Voces Sacras, con la participación de la Orquesta Ciudad de Quito y el coro de Yapa y Son, interpretando dos de las grandes obras maestras, el Gloria de Vivaldi y fragmentos de la Misa de Requiem de Mozart. Escuchemos un poquito. Me parece espectacular el concierto de música sacra que va a haber el día de hoy a propósito ya de los eventos programados para Semana Santa. Ustedes recuerden que hoy es a las 7:30 de la noche, va a ser en el Teatro Beethoven del Colegio Alemán.
Ahí estaremos, ¿no? Ahí estaremos. Y también contarle a la gente que hay más de 100 eventos que está organizando el municipio de Quito en el marco de este feriado de Semana Santa que se va a desarrollar la próxima semana, el 15 de abril. Hay diferentes eventos culturales, también religiosos, en toda la capital. 7:25 de la mañana, vamos a hacer un corte, pero ya está con nosotros aquí en el estudio el doctor Hernán Ulloa, es presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Hablaremos sobre los concursos que tiene pendiente el organismo. Volvemos. Con nosotros a esta hora de la mañana, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Doctor Hernán Ulloa, gracias por acompañarnos. Buenos días. Byron, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. La pregunta es, ¿cuándo tendrán listos ya esos el informe para la Comisión de Ciudadanos que conforman esta comisión de selección inicie ya el tema del Contralor, que entiendo es lo prioritario? Byron, muchas gracias. La ciudadanía debe tener en consideración de que el Consejo ha sido el objetivo del desprestigio, producto de decisiones erradas, producto de administraciones irresponsables que han hecho perder la confianza con la ciudadanía, con el pueblo ecuatoriano. Nosotros de forma responsable, antes de avanzar directamente con el procedimiento de los concursos, hemos tomado decisiones, una de ellas auditar cada uno de los reglamentos para quitarle esas normas que están escondidas pero provocaban injerencias dentro de los procesos de designación y de concursos de méritos y oposición. Luego hicimos las reformas pertinentes, las aprobamos, las codificamos, las publicamos para que sea de conocimiento público, obviamente la ciudadanía, los posibles postulantes, y ahora también hemos hecho una reestructuración de los equipos técnicos que van a tener a su cargo la revisión documental de cada uno de los documentos que llegarán a las designaciones o a los procesos, a los concursos. Hemos aprobado las veedurías, es decir, en este momento hemos trazado todo el camino para recuperar el tiempo perdido y para que la dinámica en la designación de autoridades sea mucho más rápida. Y mucho más transparente, doctor. Totalmente, muy buenos es la días. palabra clave que usted ha utilizado, ser transparente en los procesos. Obviamente, para darle la garantía de transparencia, no podíamos trabajar encima de lo que hemos criticado, sino darle el cambio absoluto que la ciudadanía merece, la tranquilidad. Ahora, estos reglamentos que usted menciona que se da para poder designar a las autoridades, ¿pueden ser de alguna manera modificables, doctor? Por supuesto, tenemos una sentencia constitucional de segunda instancia, donde el juez, ante la consulta ciudadana, ante la demanda del ciudadano, le deja muy en claro de que el organismo judicial no se puede meter en las decisiones del cuerpo colegiado, pero refiriéndose estrictamente a volver perfectible un reglamento, lo podemos hacer hasta antes de llamar al concurso oficialmente, para que a la ciudadanía le quede claro de que el Consejo de Participación puede volver perfectibles los reglamentos. Todavía no se ha mandado una comunicación pública sobre el inicio de algún proceso. Estamos recién en la fase de la Comisión Ciudadana de Selección. Doctor, y luego de ese concurso irá paralelamente el defensor del pueblo y los miembros de la renovación parcial de los miembros del CNE, ¿o cuál es la prioridad de acuerdo a los procesos que tienen ustedes en carpeta? Lo que los señores consejeros nos hemos propuesto es recuperar el tiempo, y para ello tenemos que avanzar en cada una de las designaciones y concursos en paralelo. Ese es nuestro objetivo, porque no sirve nada de pronto dedicarnos solamente al concurso del Contralor cuando hay espacios de tiempo que pueden ser ocupados para avanzar en otros procesos. ¿Cuáles son los que tienen prioridad en este momento? Aquellos donde se encuentran autoridades encargadas. Por ejemplo, el defensor público que tiene 2 años en un encargo. El tema del tercio, el reemplazo del tercio del Consejo Nacional Electoral, el Contralor General del Estado, las superintendencias, Consejo de la Judicatura, porque son ya designaciones, es un proceso mucho más sumario, pero son, sin descuidar el resto de procedimientos, son los que se encuentran en el objetivo de sacarlos adelante. ¿Y los tiempos?
Chico, ¿cómo va? ¿O todos van al mismo tiempo? Mire, el día de ayer hicimos algo muy importante dentro del Pleno del Consejo de Participación. Ya aprobamos la convocatoria, el escrutinio público e impugnación ciudadana para designar al próximo superintendente de compañías. Si es que nosotros ya llegamos a este paso, según nuestro cronograma de trabajo interior, aproximadamente al 9 de mayo ya tendremos superintendente de compañía. Nosotros en este momento estamos tratando de resolver los procesos de reconsideraciones, de la aprobación de los informes respecto de las comisiones ciudadanas de selección. Una vez que ya tengamos ese capítulo, podemos dar un cronograma de trabajo respecto de qué tiempo nos tomaría. Pero de manera general, aproximadamente entre 4 meses y medio a 5 meses, la designación de varias autoridades en paralelo. En ese sentido, entonces, ya entrando un poco al proceso de la designación de las autoridades, ¿a qué autoridad se le va a dar prioridad? O sea, ¿cuál va a ser la primera autoridad que se va a designar? Nosotros vamos a trabajar en todos los procesos de concursos y designaciones en paralelo, ¿ok? Para que no perdamos el tiempo mientras nos dedicamos al Contralor, descuidamos de Defensor Público, descuidamos el tercio del CNE. Entonces hemos decidido trabajar en paralelo y con un cronograma de trabajo que lo estamos estableciendo junto con el equipo de coordinación jurídica, junto con los asesores de cada uno de los consejeros, con los consejeros. Pienso que este trabajo nos va a tomar entre 4 meses y medio, 5, quizás hasta 6, pero ya por lo menos tenemos una hoja de ruta que estamos siguiendo para poder cumplir con la ciudadanía ecuatoriana. Doctor, pero mientras tanto puede ir usted a juicio político porque hay una velocidad en la Comisión de Fiscalización, por lo menos del bloque del correísmo, que son los más interesados a por el Consejo de Participación Ciudadana, así lo han dicho. Dicen que quieren juzgarlos por una mala actuación o por no haber cumplido cabalmente sus funciones. De hecho, han dicho que pues usted ha dado un golpe de Estado, como lo ha dicho la expresidenta. ¿Le teme usted eso? Nosotros estamos completamente enfocados en cumplir con nuestras responsabilidades, en darle al país la tranquilidad y seguridad de que tiene un Consejo de Participación Ciudadana con una persona que ha asumido con liderazgo y responsabilidad esta institución, que estamos tratando de hacer junto con el resto de los consejeros, recuperar todo este tiempo perdido y transparentar la administración para tener autoridades que tengan legitimidad del momento de la designación. Y para ello hemos tratado de hacer las reformas correspondientes a los reglamentos en temas sensibles, que solamente de pensarlo cómo iban a hacer en otra administración es motivo de espanto. Por ejemplo, le digo, el reemplazo del tercio del CNE se lo iba a hacer en medio de la designación de la Comisión Ciudadana de Selección, que iba a provocar esto, una inestabilidad al interior del Consejo Nacional Electoral en medio del calendario electoral. Nosotros decidimos hacer la reforma para que en una norma general este proceso de sorteo se lo haga al final del proceso, cuando ya tengamos a los mejores puntuados, para no afectar el trabajo de los señores consejeros del Consejo Nacional Electoral y mucho menos el calendario electoral. Pero ese tipo de reformas es lo que va dando seguridad jurídica a todos los procesos, va defendiendo la institucionalidad y sobre todo va brindando transparencia, nos va a acercar mucho más con la ciudadanía. Una preguntita rapidita, Encantado. ¿Ya fueron enviadas las ternas por parte del presidente? Nosotros nos hemos anticipado en este momento en aprobar el reglamento para el superintendente de bancos, para la Autoridad de Protección de Datos, y nosotros estamos pidiendo oficialmente al señor presidente del Ecuador que nos remita la terna. Mire cómo se trabajaba antes. Primero se remitía la terna y después hacíamos los reglamentos. Aquí nos hemos anticipado eso. Muy bien. Gracias. Doctor Naullo, muchas gracias. El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 7:36. En segundos estará con nosotros la doctora Ariana Tanca. Ella es politóloga. Analizaremos la pertenencia o no de la famosa muerte cruzada, de la que tanto se ha hablado estos días. Este es Noticias 7. ...7:39 de la mañana, vamos a conectar con la doctora Ariana Tanca Maquiavelo. Ella es politóloga y es una columnista además de un prestigioso medio de la capital. Vamos a hablar con ella de la pertenencia o no de esto de la muerte cruzada. Verónica, ¿pero qué es esto? Efectivamente, Byron, amigos televidentes, la muerte cruzada es un instrumento legal establecido en la Constitución de nuestro país. Y debido a los últimos hechos políticos, el tema se ha puesto sobre el tapete, pero
¿Qué tan oportuno sería su aplicación en estos momentos en que el país intenta, por ejemplo, la reactivación económica? Esa es una de las preguntas que tenemos y lo vamos a explicar a continuación en la siguiente nota. Ecuador y el mundo están saliendo de una pandemia. Muchos países intentan reactivar sus economías de manera acelerada. Ecuador es uno de ellos y aunque las situaciones o cálculos políticos muchas veces no permiten cumplir esos objetivos de manera oportuna, sus líderes, como en nuestro país, buscan alternativas enmarcadas en la Constitución. Es que debo de gobernar de aquí en adelante sin considerar que existe la Asamblea Nacional. Hay alternativas y hay caminos. Algunos políticos piensan que la solución del país es la aplicación de la muerte cruzada, sin pensar en las consideraciones y consecuencias que esto podría representar. Y en el exterior, obviamente, va a subir el riesgo país. Otro elemento a considerar y que son importantes para el desarrollo de un país son los aspectos comerciales. Por ello, empresarios afiliados a la Cámara de Comercio de Quito coinciden en que no es oportuno en este momento una medida como la muerte cruzada. Son varios factores y cosas que está viviendo el país, y si nosotros le añadimos el tema de la muerte cruzada, simplemente nos va a terminar afectando más en la imagen. Para el politólogo Esteban Ron, la muerte cruzada generaría en este momento inestabilidad económica y enviaría un mensaje equivocado a inversionistas nacionales y extranjeros, quienes de seguro esperarán mayor estabilidad. Se produce la ralentización de las inversiones extranjeras, porque la especulación y la inseguridad van a producir que el mercado reaccione en este sentido. El abogado y constitucionalista Juan Francisco Román coincide en que en este momento al país no le conviene entrar en un escenario como este. Si es que se toma la decisión de la muerte cruzada, lo que enfrenta el empresario ahorita es una nueva incertidumbre política y una nueva incertidumbre de agenda financiera y económica del país. Según Román, desde su condición de abogado asegura, se obligaría a aconsejar a sus clientes de que invertir en un momento de total incertidumbre económica no es buena idea. No tomes ninguna decisión, ahorra lo que más puedas. La muerte cruzada es una facultad constitucional del presidente de la República y su aplicación dependerá de circunstancias políticas especiales que deberán medirse en función de los grandes intereses de la población. Darío Javier López, Noticias 7. Ya está con nosotros Ariana Tanca Maquiavelo. Ariana, buenos días. Muy buenos días, Byron. Muchísimas gracias por la invitación. Qué honor estar esta mañana junto a ustedes. Gracias. Leía su última columna de diario El Comercio, donde usted habla de la muerte a la oscuridad. Y en una parte de su texto dice, lo voy a leer textual: hoy se habla de la muerte cruzada como solución frente a los impases propios de ella, sin una introspección sobre las condiciones que promueven la estabilidad política y la disolución de los poderes del Estado. No resolverá los problemas, al contrario, los profundizará. ¿Por qué usted considera esto? Porque la muerte cruzada, si bien es un mecanismo, como bien lo mencionábamos, que consta en la Constitución, es como aplicarle una curita a una herida profunda. No va a solucionar nada. En este sentido, si no reflexionamos sobre, por ejemplo, el rol que cumplen los partidos políticos, institucionalizar los partidos políticos, institucionalizar las funciones del Estado, un montón de problemas estructurales a nivel del diseño institucional que tenemos, es aplicar una muerte cruzada nos va a llevar a exactamente el mismo lugar. ¿Por qué? Porque no nos hemos enfocado en resolver estos problemas, sino simplemente esconderlos. La muerte cruzada es una salida fácil que no asegura resultados óptimos. Imagínense que ahora nos quejamos del rol de la Asamblea. ¿Qué nos asegura que tras convocar unas nuevas elecciones, tanto el presidente como la Asamblea, no vamos a estar en exactamente el mismo lugar? Por eso es que hay que atender primero estos factores estructurales para luego, si es que empezar a pensar en destituir un presidente y la Asamblea, que a mi criterio esto debería ser la última de las últimas opciones. ¿Qué tal? Muy buenos días. Verónica Jarrín les saluda y la pregunta sería, ¿quién puede perder más si es que se aplicaría este recurso constitucional? ¿La Asamblea o el presidente? Yo creo que aquí ambos poderes del Estado pierden. No, todos perdemos, los ciudadanos perdemos, el presidente pierde, la Asamblea pierde, y en general todas las fuerzas políticas pierden, porque recordemos que la muerte cruzada convoca elecciones anticipadas, pero no es que se quedan 4 años, se quedan hasta que termine el periodo constitucional que acaba en el 2025. Entonces, ¿qué fuerza política estaría a llevar a cabo una campaña
tanto para presidente o para asambleístas, por solo 2 años, cuando tenemos una grave problemática a nivel de empleo, a nivel de salud, a nivel de seguridad. Entonces, hay que pensarlo en perspectiva, ¿no? ¿Qué va a pasar con estos 3 problemas mientras que se convoca una elección? No. El presidente, por supuesto, tiene la discrecionalidad de mandar los decretos ley, pero una vez que se instale la nueva asamblea, esa asamblea los debe de revisar y decidir si es que los acata o no. Entonces, imagínense la incertidumbre total que vamos a tener, o que tendríamos, mejor dicho, en por lo menos 1 o 2 años del proceso que llevaría destituir a la asamblea, instalarla nuevamente y que la asamblea lleve a cabo otro proceso para revisar todos estos decretos ley que se emitieron en el plazo hasta convocar a las elecciones. Entonces, en ese sentido, es perder el tiempo y el país se va a quedar estancado exactamente donde estamos. Entonces, si bien existe este sentimiento de que todo el mundo se vaya a su casa, tenemos que entender que eso no va a solucionar nada. Simplemente vamos a sacar los actuales representantes, pero los problemas van a seguir ahí. Y esos problemas que siguen ahí se van a seguir reflejando en una posible nueva asamblea y en un nuevo presidente. Entonces, vamos a continuar con ese sentimiento que la gente se vaya a su casa. Y nosotros como ecuatorianos tenemos una larga trayectoria votando presidente, votando asambleístas, votando jueces, y eso no nos ha llevado por buen camino. Ariana, en 40 años y un poquito más de democracia, la ingobernabilidad ha sido una constante. Lo tuvo Jaime Roldós con el Congreso de esa época, el señor Assad Bucaram, lo tuvo después también Febres Cordero, lo tuvo Sixto Durán Ballén, ni que hablar de los siguientes presidentes. Tal vez el único que tuvo más o menos una estabilidad fue Rodrigo Borja, pero después Sixto Durán Ballén y los demás tuvieron el mismo conflicto. Hasta que llegó la famosa Revolución Ciudadana, creó esa Constitución de Montecristi y cambió las reglas de la institucionalidad. Y se crea, entre otras categorías constitucionales, esta denominada la muerte cruzada. ¿Cree usted que para un país como Ecuador, que tiene democracias débiles de representatividad y de representación, este fantasma de la muerte cruzada dentro del orgánico de la Constitución no es una buena herramienta para la madurez democrática del país? A mi criterio, no, porque nuevamente lo ponemos de segundo plano el diseño institucional, que al final es lo más importante que tiene un país. Y la muerte cruzada es simplemente que todo el mundo se vaya a su casa y los problemas van a continuar ahí. En ese sentido, como bien lo mencionaba, es muy extraño que en Ecuador un presidente tenga una mayoría legislativa. Más bien lo común es que tenga una minoría legislativa. Y lo que vemos de la falta de gobernabilidad es el resultado de nuestro diseño institucional, es decir, de cómo se asignan los escaños en la asamblea, de cómo es el sistema de partidos, de cuándo se eligen los asambleístas, si es en primera o segunda vuelta. En Ecuador, por supuesto, es en la primera vuelta. Entonces, este es el resultado del diseño institucional que tenemos. Entonces, en ese sentido, a donde deberíamos mirar es el ejemplo que tienen las democracias consolidadas. Veremos en Latinoamérica, nuestra región, las democracias más consolidadas, Costa Rica, Uruguay, Chile, todos estos países se manejan a través de los acuerdos políticos, de la capacidad de llegar a coaliciones, de la capacidad de llegar a acuerdos mínimos, incluso entre partidos y luego a nivel macro entre tendencias, porque comprenden que en una democracia discrepar es lo más normal del mundo, que dos fuerzas políticas tengan visiones distintas es lo más normal del mundo y de hecho es deseable porque cada fuerza política representa un sector de la población con aspiraciones distintas. Entonces, en ese sentido, lo que tenemos que apuntar es evaluar los acuerdos políticos, que sean públicos, que sean transparentes, que sean mínimos de gobernabilidad, que todos los partidos otorguen, porque tenemos que entender que este estancamiento, los que más se afectan son los ciudadanos, porque vemos que no hay un norte en el empleo, en las inversiones, en la educación, que es otro tema muy importante, en la seguridad, en la gestión de la salud, y todo esto nos mantenemos inmóviles mientras que en la Asamblea se ocupa de pugnas políticas y de espacios de poder. Entonces, desde la ciudadanía tenemos que presionar para que los partidos políticos
lleguen a acuerdos, porque esta es la institucionalidad dentro de una democracia, estas son las herramientas que nos da el sistema democrático, porque ¿cuál sería la alternativa? Que una fuerza política simplemente se imponga sobre el resto y diga, así vamos a hacer las cosas. Ya hemos transitado por ese camino y hemos visto los rezagos de eso. Entonces, lo que vemos ahora es propio de una democracia, pero no nos podemos quedar ahí. Hay que llegar a acuerdos políticos mínimos de gobernabilidad. Llegar a acuerdos políticos no implica traicionar principios de los partidos. Se pueden llegar a acuerdos que sean coherentes con los principios de cada partido en pro de una agenda ciudadana. Ahora, esto también tiene mucho que ver con nuestra cultura política, y es que desde la ciudadanía quizás no vemos con buenos ojos estos acuerdos políticos porque tenemos un montón de experiencias que nos hacen pensar mal. Y eso a su vez es un incentivo para que los políticos no lleguen a acuerdos políticos formales y públicos, sino que se conformen alianzas fantasmas debajo de la mesa que nunca nos enteramos y que las sospechamos. Entonces, por eso es importante que desde la ciudadanía veamos con buenos ojos la conformación de alianzas, así sean puntuales. No significa que esto es un matrimonio a largo plazo. Son alianzas puntuales sobre temas puntuales para llevar a cabo una agenda que permite solucionar los problemas urgentes del país. Y en ese sentido, Ariana, usted ha dado un diagnóstico muy amplio acerca de lo que está sucediendo en el tema político y sobre todo relacionado con la Asamblea, pero ya yendo a profundidad, ¿cuáles fueran estas recomendaciones fácticas, prácticas que se deben tomar? Usted mencionó que los acuerdos y la presión ciudadana, pero ¿mediante qué mecanismos se puede transparentar por un lado estos acuerdos y por otro lado la ciudadanía? ¿Cuál es la herramienta fundamental que tiene? Y obviamente ahí podríamos pensar en el tema, por ejemplo, de una selección mucho más concienzuda por parte de la población hacia las autoridades legislativas, por ejemplo. Ese es un gran primer paso y es actualmente, por ejemplo, la Corporación Participación Ciudadana ha propuesto reformas al Código de la Democracia a propósito de mejorar la calidad de nuestros representantes. Entonces, definitivamente, un primer paso sería evaluar el Código de la Democracia, particularmente empezar a discutir solo sobre los umbrales de participación. Yo creo que todos vimos en las elecciones la cantidad de partidos políticos que había, lo que resulta en que naturalmente la Asamblea esté representada en varias fuerzas políticas. Entonces, en ese sentido, es una buena discusión los umbrales de participación, como sucede, por ejemplo, en Alemania, que a partir de que un partido político obtenga el 5% de los votos, puede acceder a un escaño en la Asamblea. Esto sería una discusión bastante importante. Asimismo, el reglamento interno de los partidos, que todos los partidos sabemos que les exigen la democracia interna, pero también todos sabemos que esta es un saludo a la bandera. Entonces, también evaluar el Código de la Democracia en cuanto a los procedimientos de la democracia interna. Los partidos políticos aquí en Ecuador están absolutamente desinstitucionalizados. A nivel mundial, en general, los partidos políticos están atravesando una crisis de representatividad y legitimidad. Ecuador no se escapa de eso. Entonces, tenemos que poner sobre la mesa, debatir el Código de la Democracia y esforzarnos por las reformas que sean necesarias, por ejemplo, más control sobre los partidos políticos y, por ejemplo, debatir los umbrales de participación y también discutir sobre el financiamiento que reciben los partidos políticos. Se han propuesto reformas en este tema, pero por un lado, los partidos políticos ponerle mucha atención a actualizar el Código de la Democracia y por el otro, en cuanto a la ciudadanía, en primer lugar, saber que los asambleístas tienen la obligación de socializar todos sus proyectos. Y también la normativa, la Ley de Participación Ciudadana y también la Ley Orgánica de la Función Legislativa le otorga a los ciudadanos el deber y el derecho de comparecer en las comisiones de la Asamblea cuando sientan que sus derechos están siendo vulnerados. En este sentido, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y en general el CNE, el Instituto de la Democracia, hay varias instituciones del Estado que promueven y que generan espacios de discusión ciudadana justamente para que las propuestas o las ideas que tengan los ciudadanos puedan ser elevadas al sistema político y puedan nutrirse de las opiniones ciudadanas. Entonces, tenemos varios espacios para acudir, pero lo principal sería definitivamente reestructurar los partidos políticos en Ecuador y, por el otro lado, que los asambleístas escuchen también a los ciudadanos y que las propuestas de los ciudadanos pues se eleven al nivel del sistema político.
Ariana, el presidente de la República ha dicho que podría consultar al pueblo, a los ciudadanos, a través de un referéndum o una consulta popular. El problema siempre que ha habido estas consultas o referéndums a los mandantes es que lamentablemente, de acuerdo al momento político que vive cada gobierno, el votante va en función de simpatías o antipatías del gobernante o de los parlamentarios, porque no hay una madurez política. El ciudadano está más pendiente de que no lo maten, que no lo roben, de llevar el pan diario a casa, y está muy al margen de la política, de hecho no lo entiende. Entonces yo no sé si esto de la figura de la consulta popular o un plebiscito podría ser una opción de gobernabilidad para el presidente. Las consultas populares en el país han sido una herramienta favorita de los presidentes en Ecuador. De hecho, Ecuador es uno de los líderes en convocar a consultas populares junto a Uruguay. Uruguay es el país que más ha convocado a consultas populares, y Ecuador va en segundo lugar. Pero hay una diferencia muy grande. Mientras que en Uruguay las consultas populares son promovidas en su mayoría por los partidos políticos o por la sociedad civil, en Ecuador la mayoría de consultas populares son convocadas por los ejecutivos. Esto porque, como antes comentábamos, es muy común que llegue un presidente con minoría legislativa. Entonces la consulta popular resulta una herramienta para un poco balancear este poder que no se tiene en la Asamblea, y es una herramienta, de hecho, para legitimizar el Ejecutivo, para capitalizar popularidad y que eso a su vez le permita gobernar en la Asamblea. En ese sentido, es definitivamente una herramienta. Ahora tiene sus ventajas y sus desventajas, porque tienen que ser convocadas naturalmente en un momento de momentum político. Y por supuesto las preguntas. Siempre hay una pregunta que es como un peluche que llama la atención, es la que normalmente va en la primera o la segunda pregunta, y luego se incluyen más preguntas un poco más técnicas, pero generalmente la estrategia es que se vote en plancha a favor del uno o en contra del otro. Esa es normalmente la estrategia, justamente para que la primera o la segunda pregunta son las que generan la atención y generen esta, digamos, fidelidad a favor o en contra. En este caso, que se vote 7 veces sí o 7 veces no, ya lo hemos visto. Ariana Tanca Mecabelo, muchas gracias. Muy gentil. La politóloga guayaquileña hasta ahora de la mañana en Noticias 7. Verónica. Les invitamos a nuestros amigos, como todos los días, a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales. Estamos presentes en Facebook, Instagram y Twitter como Ecuador TV. Además, somos retransmitidos por Radio Pública FM Quito, Guayaquil y Cuenca 105.3, Manta 88.1, Loja 90.5, Pública FM. Hacemos una pausa y ya volvemos con más noticias. Vamos a conocer qué es lo que está sucediendo en Ucrania en estos momentos. No se vayan. Un minutito antes de finalizar, les contamos, amigos, que Ucrania acusó a Rusia de bombardear a la ciudad de Cherniv. Esto pese al anuncio de Moscú de reducir radicalmente su actividad militar durante las conversaciones entre ambos países. En Turquía parece que la situación en Rusia no termina. Sí, muy complicada. Ojalá haya una posibilidad de un acuerdo de paz, por lo menos un alto al fuego. Nosotros nos vamos. Hoy a las 19 horas les contaremos esta historia y las demás. Feliz jornada.